Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, María. Gracias, Javier. Gracias a todos los miembros de la Academia Joven. Cuando presentaba a Javier me he dado cuenta de que he llegado 20 años tarde para ser solicitante académico, pero en cualquier caso estoy encantado de acudir cuando me invitáis. Ciencia en la periferia. Os voy a hablar de varias periferias. Os voy a hablar de periferia geográfica, os voy a hablar de periferia temática, temas que habitualmente no tratamos, y os voy a hablar también de periferia profesional, es decir, hablar más allá de nuestro pequeño comité de la comunidad científica. Bueno, vivimos tiempos fascinantes y claro, imaginaros si empiezo con ciencia en la periferia, me voy hasta Marte. En Marte tenemos este rover y este helicóptero que están explorando. Hemos sido capaces como humanidad de mandar un ingenio, dos ingenios que están explorando este planeta, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama el rover y cómo se llama el helicóptero? ¿No? Lo sabéis, ¿no? Y si no lo sabéis os lo recuerdo. Se llama Perseverancia, el rover, y el helicóptero se llama Ingenio. Fijaros que dos grandes propiedades de la ciencia, ¿no? Y las tenemos por ahí explorando. Esto me parece fascinante, pero me parece igualmente fascinante que hayamos sido capaces de curar la leucemia linfoblástica aguda intratable de Alisa. Alisa es una niña británica de 12 años que en mayo del año pasado fue tratada con las herramientas CRISPR de segunda generación, con editores de base, que se habían creado en 2016, 6 años después. Por lo tanto, fijaros que somos capaces de enviar ingenios a otros planetas y también esto está revirtiendo en nosotros. Evidentemente, sin ciencia no hay futuro, pero yo siempre añado que sin divulgación la sociedad no se entera de lo que estamos haciendo los investigadores. La ciencia que no se cuenta, no cuenta. Y aquí es muy importante, tanto hablar en círculos, en tu ambiente de tu comunidad científica, sino también en la periferia, especialmente en la periferia, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos aquí trasladando todo esto que está ocurriendo y luego les vamos a pedir apoyo a la sociedad y queremos que nos apoyen para que nos den más dinero. Yo siempre digo, vale, está muy bien, estamos pidiendo, pero ¿qué les estamos dando nosotros? Y lo que les tenemos que dar nosotros es conocimiento, ¿no? Cada uno de nosotros desde su parcela de conocimiento. Y os podéis preguntar cuál es la percepción que tiene la sociedad de la ciencia. Afortunadamente en España desde hace bastantes años en el Ministerio de Ciencia tenemos esta encuesta de la percepción social que se hace cada 2 años y que nos dice, pues un poquito, nos lee la cartilla y nos pone deberes. Yo, si no la habéis visto, realmente os recomiendo que la miréis y que la reviséis. Lo primero que os pregunto es, vosotros, ¿qué interés espontáneo creéis que tiene la sociedad en ciencia en España? Claro, cuando yo hablo de estos temas, la gente empieza a 30, 40, 50, un 60%. Hemos salido de la pandemia y vamos a salir mejores, ¿a que sí? Bueno, 12,1%. 12%. Esto quiere decir que hay un 88% de la sociedad que no manifiesta un interés espontáneo en ciencia. Entonces, lejos de culpar a nadie, a quien tenemos que culparnos es a nosotros mismos. Esto nos está recordando que tenemos una labor que hacer y que probablemente no la estemos haciendo adecuadamente. Fijaros que este 12% va decreciendo a medida que comparamos edades, ¿no? Personas de edad más mayor tienen menos interés. Tenemos un problema de género que tenemos que resolver. No puede ser que haya esta diferencia tan brutal entre hombres y mujeres. Esto es un problema que hay que resolver. Y esto es algo que venimos arrastrando desde hace años. Fijaros, apenas hemos llegado a tener un pico de 16% y parece que vamos bajando, ¿no? O sea, tenemos que recuperar esta curva, porque esto es el mensaje, esta es la periferia a la cual tenemos que llegar nosotros. Y tenemos que llegar porque los científicos y las científicas somos reconocidos como personas creíbles después de los médicos y de los profesores. A veces estamos delante de los profesores y eso quiere decir que todo lo que decimos, sobre todo en medios de comunicación, la gente se lo cree. Y esto quiere decir que tenemos una gran responsabilidad. Cuando nosotros estamos transmitiendo información, cada uno desde su parcela de conocimiento, tiene que recordar que quien nos está escuchando, da igual
se va a creer lo que estamos diciendo. Y por eso es importante que nos reflexionemos. Y es importante porque también estamos cambiando las normas por las cuales nos vamos a evaluar como comunidad científica. Desde Science Europe, donde participo representando a mi institución, al CSIC, nos hemos dado estas normas que nos va a costar, ya sé, porque somos muy conservadores los científicos, ¿no? Pero nos vamos a evaluar de tres maneras, no solamente por lo que aportamos al conocimiento, que es lo que hacemos ahora, sino también ¿qué has hecho tú por tus pares? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuáles son los estudiantes que has formado, técnicos? Y en tercer lugar, ¿qué has hecho tú por la sociedad? ¿Cómo has trasladado lo que tú has investigado al resto de la sociedad? Yo investigo y trabajo en un centro público y esta es mi manera de trasladar la ciencia. Pueden haber otras experiencias, pero la mía es la de un investigador público que trabaja en un centro público y que intenta hablar desde el conocimiento. Y esto parece una obviedad, pero uno tiene que hablar de lo que sabe. Y de lo que no sabes, no tienes que hablar. Y esto fue algo que probablemente muchos nos dimos cuenta durante la pandemia. A mí me tocó estar durante la pandemia de presidente del Comité de Ética de nuestra institución y tuvimos que mandar alguna circular para recordarle a la gente que no porque te pongan un micrófono delante tienes que opinar de todo. No puedes opinar de todo. A ti te ponen un micrófono para opinar profesionalmente de lo que tú sabes. El resto de texto que tú quieras decir es la que puede decir cualquier otro ciudadano. Y esto es muy importante, que es lo que tenemos que recordar. Yo trabajo en enfermedades raras, trabajo en modelos animales de enfermedades raras, investigo desde hace más de 30 años el albinismo, que lejos de tener esa ausencia de pigmento, pues cursa con un déficit visual, que es lo que investigo. Claro, como son genes que tienen que ver con la pigmentación, también puedo hacer incursiones para intentar explicar este animal maravilloso que tiene un patrón de bandas estupendo, patrón de bandas que matemáticamente ya pudo describirlo Alan Turing. Alan Turing, matemático que murió joven, es el que describió cómo se hacen estos patrones en la cebra y después nos dio pues el pie a que los genetistas viniéramos luego y estudiáramos los genes que tienen que ver y que explican este patrón. Evidentemente uso animales, animales que nadie quiere dañar, animales que cada vez son más sensibles en la sociedad, pero que también tenemos la responsabilidad de transmitir que siguen siendo indispensables. No siempre, pero siguen siendo indispensables si lo que queremos es desarrollar terapias, desarrollar vacunas que vayan pues, curando todas las enfermedades que seguimos teniendo que afrontar. Sin olvidar que tenemos alternativas, tenemos células madre, células troncales, que podemos crecer en el laboratorio y desarrollar organoides donde podemos también pues, valorar pues, diferentes preguntas biológicas, ¿no? Hemos sido conscientes desde hace unos pocos años, 10 años, de esta revolución, de estas herramientas de edición genética CRISPR que tienen un origen español y siempre hay que recordarlo, yo lo recuerdo siempre. Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, hace 30 años, 1993, la primera descripción de una de estas secuencias en una arquea que vivía en las salinas de Santa Pola, en Alicante, y se encuentra con unas secuencias que no logra entender. 10 años más tarde tiene su momento eureka, en 2003, y se da cuenta de que es la base de un sistema de defensa que han venido utilizando bacterias y arqueas, en general microorganismos procariotas, durante miles de millones de años. Por eso no debería sorprendernos que cuando llegan a nosotros estas herramientas, se sacan fuera de contexto, dejan de ser una herramienta de defensa y se convierten en una herramienta de edición, funcionen tan estupendamente. Porque lo que nos llega a nosotros es algo que está ya muy depurado y muy optimizado. En definitiva, cortan el ADN y en definitiva, esto lo habéis visto muchas veces, pues lo que al cortar el ADN, pues se tienen que reparar. Si me oís a mí o a cualquiera de los que trabajamos en edición genética, como Marc también, que fue de los pioneros también, pues muchos de nosotros pusimos el acento en la vía de reparación de la derecha, en la cual dábamos una secuencia nueva y esto nos permitía pues, corregir. Y esto sigue siendo posible a nivel de la academia, en el laboratorio, con una eficiencia baja, pero factible, pero esto no va a funcionar en el hospital.
no va a funcionar porque todavía no controlamos esa vía de la derecha y porque las eficiencias son incompatibles con una utilización hospitalaria de esta. Afortunadamente tenemos otras herramientas que han ido saliendo después, de segunda y de tercera generación, y que nos van a resolver el problema. La que sigue siendo válida es la vía de reparación de la izquierda, en la cual, pues, mal y pronto, al azar, metemos y sacamos letras hasta que restituimos la continuidad del cromosoma. Y esto tiene su función, porque esto nos sirve para inactivar genes. Por ejemplo, inactivar genes, que es lo que se necesita para generar estos cerdos, que Marc también conoce muy bien, ha estado participando en algunos de ellos, cerdos cuyos órganos pueden ser utilizados para un trasplante para personas. Sabéis que hay un déficit de trasplantes, sabéis que los cerdos somos genéticamente muy distintos, pero metabólicamente, fisiológicamente y de tamaño podemos ser compatibles. El problema es que nuestro sistema inmunitario rechaza los órganos del cerdo y tenemos que engañarlo añadiendo una serie de genes humanos y quitando genes del cerdo. ¿Cómo quitamos estos genes o diferentes secuencias? Pues con estas herramientas CRISPR. Y así podemos tener desde enero de 22, este señor David Bennett fue el primero que recibió un corazón de estos cerdos, el primer xenotrasplante efectivo que sobrevivió 2 meses y al cabo de los 2 meses falleció por una infección viral, probablemente relacionada con el corazón que le trasplantaron, pero no por el rechazo a ese órgano. Este es el primero de muchos, hay otros más que ya están funcionando. Tenemos otras generaciones, tenemos la periferia de las herramientas CRISPR, también llega la segunda generación, David Liu, una persona con un talento desbordante, que es capaz de imaginar proteínas que la evolución nunca ha imaginado, que mezcla actividades distintas, ¿no? Una nucleasa que no corta o que corta solamente una cadena, unida a una deaminasa que es capaz de cambiar una C por una T o una A por una G. Esto es un típex molecular, ¿no? Borrar la letra y ponerla que no me interesa. Esto es lo que ha recibido Alisa. Alisa recibió una serie de editores de base que eliminaron una serie de genes y que permitieron un tratamiento que salvó su vida. CRISPR también ha servido para otras enfermedades como la anemia falciforme que padecía esta señora, Victoria Gray, la primera persona curada en el mundo de anemia falciforme. Yo la conocí en marzo en el congreso, en el simposio internacional de edición genética en humanos que tuvo lugar en Londres, y tenía un semblante triste. Y el semblante triste estaba enormemente agradecida por haber sido partícipe de uno de estos ensayos clínicos, la primera persona curada para el resto de su vida de anemia falciforme, pero ella sabía que esta enfermedad pues afectaba a 350.000 personas cada año. 350.000. 300.000 de ellas nacen solamente en África. La empresa que está detrás de este desarrollo prevé que quizá este año, principios del año que viene, esta tecnología podrá ser aprobada por las agencias reguladoras y saldrá al mercado a un precio de 3 millones de euros por paciente. Entonces, esto es lo que hacía cambiar el semblante a Victoria, porque estaba hablando delante de representantes de asociaciones de anemia de Nigeria, de Tanzania, de Sudáfrica, de India, los cuales sabían que no les iba a llegar esta tecnología. Entonces, tenemos que hacer compatible el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas a resarcirse de la inversión realizada. Por supuesto, necesitamos las empresas. Los investigadores no podemos hacer medicamentos, no tenemos la tecnología ni la logística. Y tenemos que hacer compatible esto con un precio razonable, que sea pagable desde los sistemas nacionales de salud. Con lo cual, esto me sirve para deciros que la periferia del desarrollo de las terapias, fijaros que el reto no es tanto ya científico o técnico, sino que el reto es económico, es un reto de accesibilidad que tenemos que resolver. Bueno, ¿para qué nos sirven las CRISPR también en el laboratorio? Nos sirven pues para crear estos ratones que hemos llamado Avatar, ¿no? Utilizando la metáfora de esta película de James Cameron de 2009, Avatar, la primera, la buena, en la cual estaban estos seres azules que están conectados con personas. Yo diagnostico a pacientes de enfermedades raras, sé qué gen y qué mutación tiene y traslado estas mutaciones directamente a estos ratones, ¿no? Y ahí puedo estudiar y hacer
investigaciones y experimentos que no puedo hacer naturalmente con las personas, ¿no? Que estos son algunos de nuestros avatares. Fijaros, este es un tipo de albinismo, este es su correspondiente avatar, carece de pigmentación. Este es un tipo de albinismo distinto en el cual hay una pigmentación intermedia, y fijaros, este es su ratón avatar. Fijaros en esta persona, es una persona negra de Camerún, es un chico negro de Camerún con albinismo, por eso carece de pigmentación. Fijaros en el color del pelo y fijaros en su avatar. Tiene el mismo color porque tiene la misma mutación, y ahí podemos seguir investigando. Y esta es Patty, que probablemente la veis cada noche después del telediario, es la que nos dice el cupón de la ONCE que ha salido premiado. Tiene un tipo de albinismo distinto. A ella le falta una letra dentro de la zona codificante del gen, cambia la pauta transcripcional del gen y la proteína resultante ya no es funcional, y su ratoncito correspondiente. ¿Qué otras cosas complejas nos ha tocado explicar recientemente? Que es también la periferia de la ciencia, ¿no? Quimeras interespecies, ¿no? Esto hay que explicarlo muy bien, porque esto no sale de forma natural. El inyectar un embrión de mamífero de una especie con células madre, células pluripotentes de otra especie para ver cómo estas segundas colonizan el desarrollo del primero, tiene un interés biológico importante. Y esto se ha hecho de diferentes maneras. La aplicación que se le quiere dar es generar un embrión por ejemplo, de un cerdo que carezca de los genes necesarios para desarrollar el páncreas. Por lo tanto, este embrión nunca daría lugar a un cerdito que sobreviviera porque nacería sin páncreas. Pero si a este embrión se le inyectan células pluripotentes humanas, la teoría del asunto es que estas células humanas podrán contribuir de alguna manera al desarrollo de un páncreas que de otra manera no se habría formado. Y esto es la propuesta de quimeras interespecies que se ha evaluado desde diferentes grupos desde el año 2017, primero con escaso éxito, con muy pocas células humanas que parecen que están ahí colonizando, y recientemente, habréis oído esto en los medios de comunicación, un feto de un cerdo que tiene aproximadamente la mitad de las células de su riñón en desarrollo que tienen un origen humano. Bueno, esto en principio sigue siendo todavía ciencia ficción la utilización de estos órganos, porque cada uno de nuestros órganos tiene muchos tipos celulares, no solamente uno o dos. Por lo tanto, si siguen teniendo una mezcla de células humanas y células de riñón, serán igual de rechazables como las anteriores, a no ser que se utilicen los cerdos de los xenotransplantes. Por lo tanto, todavía nos queda un largo recorrido, pero hay que explicarlo, y esto, por ejemplo, nos sirve para entender los experimentos de Sergiu Pasca, que conocimos antes de Navidad, donde se inyectan neuronas de organoides de cerebro humano en el cerebro en desarrollo de una rata. Y estas neuronas se incorporan a los mecanismos, a los canales somatosensoriales, de tal manera que si movemos el bigote de una de estas ratas, la neurona que responde es una neurona humana, con lo cual estamos validando funcionalmente esa función. Claro, esto es algo que también nos exige una especie de reflexión ética. ¿A partir de qué porcentaje de neuronas esta rata deja de ser una rata? ¿A partir de qué porcentaje de neuronas este animal tiene que tener un estatus moral distinto del resto de las ratas? Esto es algo que no salía en el libro de instrucciones y que tenemos que resolver. Estamos en la periferia, estamos ahí en los límites de lo que somos capaces de hacer y capaces de interpretar. Esto sirve para validar funcionalmente neuronas que no funcionen, de trastornos neurológicos, de una forma mucho mejor que en organoides, en los cuales la complejidad es limitada. Embriones sintéticos, esto de nuevo es otro elemento de la periferia, y además sirve para ilustrar que los investigadores no estamos separados de lo que ocurre en el mundo. Uno de los investigadores que ha hecho estos embriones sintéticos, lo conoceréis, el primero es Jacob Hanna. Jacob Hanna es un investigador palestino e israelí y trabaja en el Instituto Weizmann de Israel. Os podéis imaginar esta dualidad en el momento actual. Os invito a que veáis los tweets que está lanzando Jacob Hanna desde la mesura, intentando poner paz en lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. ¿Qué hicieron tanto Jacob Hanna como Magdalena Cernica? Pues todos hemos aprendido en la escuela que nosotros venimos de embriones y los embriones vienen de un óvulo que es fecundado por un espermatozoide.
¿Y cómo se os queda el cuerpo? Se os digo que si mezclamos células troncales de diferente linaje de una manera determinada, se estructuran espontáneamente y forman algo que morfológicamente se parece muchísimo a un embrión. Claro, este embrión, el de abajo, se parece mucho al embrión de arriba. El de arriba es un embrión de ratón natural y el de abajo es un embrión sintético. Morfológicamente se parecen mucho. Estos recibieron el nombre de embriones sintéticos. En junio de este año, este salto se dio con células humanas y se crearon embriones postimplantatorios, la zona en la cual nosotros no vemos nada porque está ocurriendo dentro del endometrio y ahí no vemos qué es lo que está ocurriendo. Esto está ocurriendo en el laboratorio y esto pues, nos permite también preguntarnos cuál es el estatus moral de estas estructuras. ¿Son grupos de células como un organoide o tendrían la capacidad de desarrollarse como recién nacidos, como bebés, si se implantaran? Parece ser que la respuesta a esta segunda pregunta es que no. Por lo tanto, estos embriones sintéticos ahora se llaman modelos embrionales derivados de células madre, que es un término probablemente menos interesante desde el punto de vista periodístico, pero más cercano a la realidad desde el punto de vista científico, ¿no? Otro ejemplo que hay que explicar bien es George Church, que fue el investigador mentor de Mark, y que hay que siempre escucharle con atención, porque no da puntadas sin hilo, George. Muchas de las ideas que tienen, por a veces extrañas que nos parezcan. Él quiere desextinguir el mamut lanudo, ¿no? Claro, es un animal que se extinguió hace miles de años, ¿no? Y la pregunta, claro, cuando nos viene esto, rápidamente nos viene a la cabeza esto. Nos viene Parque Jurásico, ¿no? En Parque Jurásico, acordaros que DNA de la sangre de un mosquito que había picado un dinosaurio se combinaba con el DNA de una rana para conseguir este genoma, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema principal de la película de Jurassic Park? Esto, digamos, es factible, ¿no? El problema principal es que si veis la película otra vez, el primer dinosaurio que sale es este. ¿Sabéis cuál es este? Este es un brachiosaurio. El brachiosaurio se extinguió hace 150 millones de años y resulta que no tenemos evidencia fósil de un ADN que sea más antiguo de 2 millones de años. Este es el más antiguo que se obtuvo antes de Navidad. Es imposible, no hay restos químicos de ADN de 150 millones de años. Este es el problema principal. Claro, esto no ocurre con los mamuts porque los mamuts que se han extinguido, como los mastodontes americanos, los mamuts se parecen al elefante asiático y no al elefante africano. Fijaros, el asiático y el africano son las dos especies que tenemos de paquidermos actuales y tenemos restos biológicos porque ha habido crías de mamuts que han permanecido congeladas en la tundra siberiana miles de años. Por ejemplo, esto llevaban 10.000 años y esto los podemos todavía obtener ADN que se puede secuenciar con sus agujeros, naturalmente, que se puede rellenar con el genoma del elefante asiático para generar, no sabemos, para generar quizá un elefante asiático peludo, no lo sabemos. Pero esto es un experimento que, más allá de parecernos de ciencia ficción, es factible. Nadie quiere pensar que esto va a tardar 1 o 2 días, 1 o 2 semanas en realizarse, quizá tarde mucho más tiempo, pero esto es algo que es factible. Acabar con 2 cosas que no deberían haberse hecho. O sea, no todo lo que podemos hacer en ciencia lo deberíamos hacer. Hay una reflexión ética que tenemos que tener también incorporada en nuestro quehacer como científicos. Nos debemos a la sociedad que nos marca unos estándares, unas legislaciones que tenemos que seguir. He Jiankui se saltó esta legislación, editó genes de embriones humanos, esto lo podemos hacer aquí, en España, nuestra legislación lo permite, pero lo que no podemos hacer es implantar estos embriones. Esto es lo que hizo He Jiankui. Nacieron 3 niñas, él quería generar una estirpe de seres humanos mutantes en el receptor CCR5, que es el que utiliza el virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA. Y esto es una ingenuidad, porque este receptor no está allí para que entre el virus. Este receptor cumple su función, es un regulador del sistema inmunitario. Es al revés, el virus aprovecha este receptor. Evidentemente ni lo consiguió alteraciones en otros genes, y estas 3 niñas, que nunca deberían haber nacido, van a tener que ser supervisadas médicamente el resto de sus vidas. Él acabó en la cárcel, y esto es un buen ejemplo de que evidentemente no todo es posible en la ciencia. Y el último ejemplo que os traigo
es algo que puede ser más o menos anecdótico, ¿no? Hay mucha gente que es alérgica a los gatos, ¿no? Seguro que aquí en la sala hay alguno que sea alérgico. Bueno, los que sois alérgicos a los gatos, lo sois porque sois alérgicos a una proteína que se llama CELD1, que es una proteína heterodimérica que está codificada por 2 genes, CH1 y CH2, que se genera en la saliva del gato. El gato, cuando se lame, no solo se limpia, que es lo que solemos interpretar, sino que esparce esta proteína por su cuerpo, y el gato, cuando va arrimándose a nosotros y a los diferentes muebles, va depositando esta proteína. Esta proteína es extraordinariamente variable y es un sistema de comunicación que tienen los gatos para comunicarse entre sí. Dejan una señal y el que viene después sabe que ha venido otro individuo. Entonces a alguien se le ha ocurrido, bueno, si esto es lo que genera alérgica, vamos a eliminar estos genes, chimpum, vamos a generar un gato que no tenga estos genes. Pero le hemos preguntado al gato si necesita esta proteína para sobrevivir. ¿Cuál es el bienestar de una especie que utiliza fundamentalmente este canal de comunicación? Es como si a nosotros nos cortaran la lengua. Entonces, fijaros que este de nuevo es un ejemplo en el cual igual tenemos que cuestionarnos las cosas antes de acabar de realizarlas. Yo durante la pandemia, y con esto voy a acabar, pues soy inquieto y se me ocurrió intentar seguir explicando cosas de genética, y lo que tenía por casa, estábamos todos confinados, era esto. Eran estas piezas de construcción, en este caso es tente. María se refería al Lego, esto es tente, y con el tente, que es el Lego español, que además convivió conmigo y con mis hijos, lo tenía por casa y se me ocurrió, caramba, esto parece que puede utilizarse para las letras del ADN y del ARN, y así me dispuse a hacer un montón de vídeos que tenéis a vuestra disposición, a los cuales les llamé biotente, ¿no? Esto es un ejemplo de que no hace falta demasiados fuegos artificiales para divulgar. Uno necesita pues, una cámara, el querer explicar un tema, el utilizar un lenguaje cercano para llegar a esa periferia, para llegar a todas las personas a las cuales habitualmente pues, nadie les cuenta nada de ciencia. Acabo diciendo que a mí el medio de comunicación que me interesa más y que creo que es más interesante es la radio. A través de la radio no tienes el apoyo de imágenes. Tienes que pintar con palabras lo que quieres explicar. Si consigues que la gente entienda lo que estás explicando solamente con palabras, has hecho un gran avance. Y esto se lo debemos, Javier y yo, y otros tantos, a Manuel Seara, que es el conductor de este programa, que es el decano de la divulgación en España, que es A Hombros de Gigantes. Y este es un programa que llega, os puedo estar seguro, que llega bien a la periferia, llega a Latinoamérica, llega a los lugares más recónditos. Se emite en una hora infumable, pero resulta que los podcasts, que es realmente lo que realmente la gente escucha, las puedes escuchar cuando quieras, haciendo footing o en el gimnasio o donde sea. Bueno, esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención y suerte con la Academia de España.